este año, ya que va a ser de manera presencial, ya no de manera virtual? Redistribuir. Bueno, haré un esfuerzo, quitaré algunos gastos que no son necesarios y trataré de compensar y que alcance, pues no, porque la gente también está un poco ajustada. Usted sabe que yo trabajo en esto, en el taxi. Y de alguna u otra forma tengo que ver la forma como mis hijos puedan estudiar, ¿no? Pero de todas maneras habrá que ajustar un poco el estómago. Los estudios ahorita están caros y los colegios recién van a empezar a estudiar. Los libros, los cuadernos, todo eso es un tema, es un gasto fuerte también, ¿no? Para el año escolar. Ojalá que haya un bono o algún bono del Estado, ya que está dando bonos por todos lados, ojalá que haya un bono para comprar los cuadernos, ¿no? Que es lo más importante, los libros. Ya que mi hijo está en colegio particular, pero igual se gasta bastante. A darle, hay que trabajar un poco más nomás, pues qué se puede hacer ya. Los gastos ahorita estamos muy preocupados por esto, por esta pandemia, ¿no? Y trabajo no hay tampoco. Estamos totalmente que no sabemos qué hacer. Y para conversar precisamente sobre este tema vamos a comunicarnos con Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, para saber cómo hacer para ajustar un poco los presupuestos y permitir que nuestros hijos vuelvan a las clases presenciales. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente. Empecemos por el tema de cómo configurar el presupuesto familiar para precisamente cumplir con estos gastos que vamos a tener que hacer para que nuestros pequeños regresen a las clases presenciales, teniendo en cuenta que después de no haber asistido 2 años a clases, hay que comprar prácticamente todo lo necesario para que los pequeños puedan ir al colegio. Sí, Paco, buenas tardes, gracias por la invitación. Es correcto lo que mencionas, ¿no? Versus el año 2021, incluso versus 2020, hay algunos gastos nuevos que van a aparecer, pues, dada la presencialidad, ¿no? O algunos gastos que teníamos estos 2 años, pero que van a subir. Por ejemplo, las pensiones escolares, ¿no? Se estima que, de cualquier manera, la presencialidad va a hacer que las pensiones vuelvan a los niveles pre-COVID, porque recuerda que bajaron 2020, 2021. Entonces, hay que considerar que por lo menos en promedio se estima que van a subir 12%. Si antes la pensión era, pues, 1.000 soles, ahora va a ser 1.120, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, además de unos nuevos gastos, entre comillas nuevos, porque no estuvieron en 2 años, como uniformes, calzado escolar, mochilas, loncheras, movilidad escolar, ¿no? A veces pagamos a una persona para que pueda hacer la movilidad hacia el colegio de nuestros hijos. Libros escolares. Por pandemia el 35% de colegios no usaron textos escolares durante esos 2 años que han pasado. Útiles escolares, artículos de oficina, con lo cual hay que tener en cuenta que se nos infla el gasto. Entonces, ahí un poco, yendo a tu pregunta, lo primero que hay que hacer, o sea, son algunas recomendaciones puntuales. La primera es hacer una lista de todos los gastos y ordenarlos, ¿no? Enumerar, pues, con el mayor detalle posible todos los pagos que hay que hacer en esta campaña escolar para luego priorizarlos, ¿no? De lo más urgente a lo menos urgente, ¿no? Lo primero debería ser, por ejemplo, las pensiones, los textos escolares, los uniformes, y de repente dejar al final algunos gastos que podríamos obviar por reutilizar algunas cosas como mochilas, loncheras o algunos útiles, ¿no? Ahora, Jorge, es importante también tener en cuenta que los colegios podrían incluso no solo subir este 12% por, digamos, volver a los precios prepandemia, sino incluso incrementar sus pensiones debido a que evidentemente han tenido que hacer también cambios en la infraestructura de los colegios para poder adaptarse a esta presencialidad precisamente. Mira, es totalmente de acuerdo, ¿no? Te lo pongo de esta manera. Si de repente con el espacio físico que tenía yo en el colegio como dueño de un centro educativo, yo podía albergar a 100 alumnos, de repente ahora con los aforos puedo albergar máximo 50, por decirte algo, y entonces con la pensiones de 50 tengo que sostener la misma infraestructura, lo cual te dice que por lógica podría subir las pensiones, además de toda la implementación de protocolos, ¿no? La implementación de protocolos tiene un costo que de pronto se va a trasladar, pues, al estudiante, ¿no? Entonces podría crecer más de 12%, por supuesto, ¿no? Va a depender un poco de la demanda que tenga el colegio y también, pues, de entender un poco la capacidad que tenga el profesor, el alumno o el padre de familia para poder costear ese incremento, ¿no?
Ahora, es importante también que orientemos a los padres de familia, sobre todo si es que en algún momento reciben algún tipo de bono de escolaridad en medio de esta pandemia, porque evidentemente eso va a ser de una ayuda importante para los que tienen hijos en edad escolar y esta plata extra la puedan invertir de manera adecuada en la educación de los pequeños. Mira, lo primero que yo recomendaría es no depender del bono, porque digamos, si viene en buena hora, pero no puedo esperanzar mis gastos escolares en que ya, bueno, ya me venir el bono y con eso lo hago, ¿no? No, hay que buscar, digamos, poder agenciarse con lo que hoy día se tiene. Si tengo ahorros, bienvenido sea, como decía en la nota que presentaste, si puedo reducir algunos gastos para reemplazarlo por estos gastos escolares en buena hora, y en algunos casos, lamentablemente, voy a tener que recurrir a las deudas, porque hoy día no planifiqué de repente mis ingresos de diciembre, de la gratificación, de las mayores ventas de mi campaña escolar, o mi campaña de Navidad, perdón, no pude ahorrar lo suficiente, voy a tener que tomar deuda, ¿no? Y ahí lo importante es, ya sea el bono o sea la deuda, importante respetar el destino del dinero, ¿no? No utilizar ese dinero en otros gastos, en otros fines, porque al final de repente voy a tener, lo utilizo para otras cosas, y a última hora termino comprando los útiles escolares, por ejemplo, los uniformes, y cuando uno compra a última hora, suelo pedir, puedo financiarme muy caro, y comprar el producto caro y encima tomar la deuda cara también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que para poder optimizar gastos escolares u otros, es importante tres cosas, ¿no? La planificación, la comparación de alternativas y luego el control o seguimiento de si cumplí o no cumplí con este presupuesto, ¿no? Claro, ahora Jorge, de alguna manera tratemos de orientar a nuestros televidentes también para cómo organizar o reorganizar, mejor dicho, el presupuesto familiar. ¿Cuáles son los ítems, por ejemplo, que podríamos reducirle un poquito de platita para aumentar el dinero que tenemos que destinar a la educación de nuestros hijos durante todo este año 2022? Mira, lo primero que habría que evaluar son lo que llamo yo los gustitos, algunos le llaman los gastos hormiga, ¿no? Que son estos gastos que nos damos de pronto en el día a día, que aparentemente son chiquitos, por eso se llaman gastos hormiga, pero cuando tú los acumulas mensualmente ya son un monto importante, ¿no? Hay gente que, no sé, pues después de almuerzo se toma una gaseosa, se come un chocolate, o todos los días compro la lotería deportiva, ¿no? Y de repente voy sumando y son 5 o 6 soles diarios. Pero claro, 5 o 6 soles no suena mucho, pero cuando lo mensualizas, ¿no? A la semana 6 soles diarios son 36, de lunes a sábado, digamos, a la semana, al mes son más de casi 150 soles. Entonces ya es un monto importante. Entonces buscar reducirlos, si se puede eliminarlos, ¿no? Y también ver la forma de reducir los gastos en casa, ¿no? Por ejemplo, uno puede ahorrar en energía eléctrica, ¿no? Apagando los electrodomésticos que no estás usando, o desenchufándolos, o por ejemplo, planificando mejor tu día para evitar tomar un taxi y de repente ir en transporte público, o hasta caminar si no es muy lejos, si planifico bien mi día. Procurar comer más en casa que comer en la calle, porque comer en la calle te puede costar entre 3 y 4 veces más, entonces de repente buscar comer en casa. Digamos, hay algunas cositas que podríamos hacer, ¿no? Revisar, por ejemplo, mis planes de servicio. De repente mi plan de celular o mi plan de internet es demasiado para lo que estoy usando, y de repente habría que ver las nuevas ofertas que hoy día pues, se están vendiendo, para ver la posibilidad de optimizar, ¿no? Así es, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y por estos tips importantes para que los padres de familia puedan reorganizar su presupuesto. Y hay que ser muy cuidadoso y organizar este presupuesto estableciendo las prioridades. Un buen consejo de Jorge Carrillo. Vamos ahora